Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va, más que nada, es un tema sobre una alerta sobre la seguridad. Yo todas las mañanas me levanto temprano y miro todas las noticias. Si un noticiero va a publicidad, ya cambio y pongo en otro. Y así, salteo y me veo todos los canales de noticias. Y hoy me sorprendí lo que pasó, me apenó mucho. Temprano, en la mañana, un accidente. Especialmente hablo de esto por los choferes que conducen ambulancias. Yo en la empresa donde trabajaba, una empresa tan grande, tenía su propia ambulancia dentro de la planta. Y me tocó 2 veces llevar operarios, trabajadores que se habían accidentado. Y uno va con la sirena puesta y la verdad que hay que estar muy bien mentalmente, porque la sirena es ensordecedora, el ruido. Uno es como que te falta un sentido. No oís nada, solamente ese sonido penetrante de la sirena. Pero la sirena fue creada, ya en la época de cuando teníamos gobierno militar, fue creada para que abra paso el tránsito adelante, no para cruzar una avenida a 100 o a 80 o a 90 kilómetros por hora. ¿Se entiende? O sea, no me habilita el sonido de la sirena a que yo cruce una autopista a los, casi digo una palabra que no va, a mucha velocidad. Uno tiene que desacelerar, tocar el freno y mirar. Más ahora, que los autos de ahora son herméticos, digamos. Uno va conduciendo y no se escucha ni el motor ni el escape del propio auto. Y digamos en un día de absoluta calma, de absoluto silencio. Y si uno por ahí escucha la sirena y la escucha como que está muy lejana, por el hermetismo que tiene el automóvil. Lo mismo pasa con las motos. En esa época la policía usaba un casco que era medio casco y todo lo demás era todo en cuero. ¿Por qué? Por ese motivo, porque no se oía, no se escucha. Y ahora hay cascos de moto que son todos enterizos, con el acolchado, todo el protector que tiene por dentro, uno va prácticamente sordo también. Y si uno escucha la sirena, la escucha lejana, uno dice viene atrás, pero nunca va a pensar que se te va a cruzar por delante. Y eso fue lo que pasó. Semáforo en verde, yo vengo con la moto, semáforo en verde, y de repente una ambulancia que cruza el semáforo en rojo, y la he visto yo en el medio. ¿De quién es la culpa ahí? La ambulancia cruzó en rojo. Ah, pues tenía la sirena puesta. No. Hasta el mismo médico que va al lado tiene que decirle al conductor, pará muchacho, frená un poco en la esquina y mirá. Porque viene uno en el auto, con la radio, escuchando música o algo, y se siente por ahí, uy, uy, lejos, y uno dice, está a 10 cuadras. Y no es así. Y bueno, quiero decirle esto porque me apenó mucho. Este muchacho falleció lamentablemente, un muchacho que trabajaba con la moto. Y a mí me pasó también, porque en mi época no se usaba casco. Es más, si uno se ponía un casco, era la burla de todos. ¿De qué vas a correr carrera? Decían, porque solamente en los circuitos se usaba. Y a mí me pasó un día que empezó a llover. Y yo venía con el casco puesto. Yo tenía el casco abierto con la antiparra completa, ¿no? Y vi las gotas que pegaban. Pero al no sentirlas que te pegan, yo seguía rápido igual. Cuando tuve que frenar, la moto se clavó el freno, empezó a hacer así. Pero no me caí ni nada, zafé después. Y ahí dije, no, digo, el casco es un elemento bueno, pero también es malo. Porque, como les dije, tanto la lluvia pega fuerte en la cara. Y con el casco no se siente. Entonces es como que uno le sigue dando al acelerador. Bueno, quiero decirle por ese mismo motivo. Yo veo a veces algunos que tienen el casco enterizo y lo llevan así, como si fuese una gorra, un sombrero.
Y claro, debe ser para poder oír bien. Porque uno siente por ahí la bocina de un auto y hay que mirar, ¿dónde está? ¿A la derecha, a la izquierda? ¿Va a cruzar de allá, de acá? Porque el casco es muy hermético. Bueno, voy a mandar unos saluditos. A ver. Quería contarles algo más. Bueno, ahora no me recuerdo. Bueno, no, este es el lado solo, nada más. Bueno, ahora no me recuerdo. Quería contarles algo más. Con respecto del Falcon, había una publicidad del Falcon que pasaba por unos rieles de las vías del ferrocarril, ¿no? Y volaba alto y caía. Y yo quise hacer lo mismo también. Saltó, pero no tanto como en la publicidad, saltó un poco menos, así, 30 centímetros. Pero cuando cayó, hizo un ruido, uy, digo, ya se rompió todo. Un ruido como si hubiese caído, como si hubiese descarrilado un tren. Paré y me puse a revisar, porque dije, las ruedas habrán quedado así. Miré, revisé todo, nada, perfecto. Pongo primera, segunda, tenía cambios al volante. Ese. Soltaba el volante y seguía derechito, no se hizo nada. Bueno, esto es algo leve, ahí tengo más historia. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.